Estamos de regreso. Recuerden que el tema central de esta tarde es pérdida de memoria o principios de Alzheimer. Perder la memoria, bueno, suena feo, pero a veces son algo muy fugaz, algo muy momentáneo, pero que si frecuentemente se está repitiendo, llega un momento en que claro que nos va a preocupar o le va a preocupar a nuestros cercanos, amigos, parejas, familiares. Entonces, yo creo que el hablar de Alzheimer era muy justo que hiciéramos un programa sobre Alzheimer. En México se calcula que hay aproximadamente 1.300.000 personas con Alzheimer y que de alguna forma hasta ahorita ha sido una enfermedad no comprendida, no se entiende mucho y obviamente hay mucha confusión en el diagnóstico. Entonces creo que sí era importante, lo que a nosotros nos gusta mucho, que es empoderar precisamente a cada uno de nosotros para que seamos los primeros en reflexionar y decir, híjole, creo que algo no anda bien, e ir con el médico. ¿Con quién? Con el geriatra. Entonces, bueno, y de preferencia aquí con el doctor, ¿verdad? Perfecto. Antes de continuar, me gustaría que vieran la segunda parte del video que vimos al inicio. Y recuerden que si no lo vieron del principio del programa, después lo pueden ver en YouTube o en Facebook Live, Acontecer Médico, o en YouTube, Acontecer Médico TV. Vamos a video. A medida que las neuronas mueren, el cerebro se encoge, comenzando en el hipocampo, una parte del cerebro importante para el aprendizaje y la memoria. Las personas pueden comenzar a experimentar pérdida de memoria, dificultad para tomar decisiones y problemas de lenguaje. A medida que mueren más neuronas en todo el cerebro, una persona con Alzheimer poco a poco va perdiendo la capacidad de pensar, recordar, tomar decisiones y funcionar de manera independiente. Es esencial lograr una comprensión más a fondo de los mecanismos moleculares y celulares y cómo pueden interactuar para poder desarrollar terapias eficaces. Se ha avanzado mucho en la identificación de varios factores subyacentes. Los avances en las imágenes cerebrales nos permiten ver la evolución de las placas y ovillos en el cerebro vivo. Los biomarcadores en sangre y en líquido ofrecen conocimientos sobre cuándo comienza la enfermedad y cómo avanza. También se sabe más sobre las bases genéticas de la enfermedad y cómo pueden afectar algunas vías biológicas particulares. Estos avances permiten desarrollar y poner a prueba nuevas terapias prometedoras, que incluyen medicamentos que reducen o eliminan el aumento de las proteínas tau y amiloides en el cerebro, terapias dirigidas al sistema vascular, el metabolismo de la glucosa y la inflamación, e intervenciones en el estilo de vida como ejercicio o dieta y enfoques conductuales como la interacción social que pueden mejorar la salud del cerebro. Las investigaciones avanzan rápidamente, por lo que cada vez más nos acercamos al día en que podremos retrasar o incluso prevenir la devastación que origina la demencia. Bien, pues estamos de regreso. Toda ayuda visual o audiovisual creo que sirve mucho, pero lo que más sirve es su participación. Estén al pendiente en redes sociales. Nosotros estaremos siempre esperando sus dudas, sus cuestionamientos que puedan tener, casos inclusive que requieran algún tipo de apoyo, de orientación. Lo podemos hacer sin ningún problema. Y obviamente quitarle mucha preocupación tanto a la persona que lo está sufriendo como a todo lo que es su entorno. Y hablando del entorno, te decía yo, doctor, que a veces esa falta de memoria o esa pifias que hace alguien porque le preguntan cosas y no se acuerda, que a veces se ve aumentada por la presión que se genera, ¿no? A veces Claro. acuérdate, o sobre todo ya la persona que tiene cierta edad, le empiezan a decir, no, te tienes que acordar y a ver, y forzarte, ¿no? Y cuántas veces el entorno familiar o la pareja o amigos te están fastidiando con eso, ¿no? Y te decía hace rato que a veces, acuérdate que tú fuimos, hicimos, y resulta que un tercero dice, no, él no iba, y tú exprimiéndote el cerebro para acordarte de algo que ni siquiera estuviste, ¿no? Claro. Pero bien que te están fastidiando. Entonces sí es una
Es una dinámica muy curiosa que a veces sí creo que peca hasta de crueldad en ocasiones, decir, Exacto. no se acuerden, ya no lo presionen. Ahí sería un punto. ¿Qué tanto, por ejemplo, una persona mayor, ya estoy cambiando mi léxico, conviene presionarlo que haga las cosas? En algunos casos ya hasta regañarlos, porque luego ya de repente ya los hijos o ya son los que regañan a los abuelos, por ejemplo, o las personas mayores. ¿Conviene, no conviene, es contraproducente? ¿Cuál sería tu Hacerlo, opinión? ¿no? La verdad es que no es bueno en ninguno de los contextos. Ok. Tanto en el paciente que no tiene realmente una enfermedad de claro. Alzheimer, que a lo mejor tiene ansiedad, tiene depresión, lo estoy presionando, no voy a buscar que realmente ayude. De hecho, empeora la ansiedad y empeora el mecanismo para llegar a la respuesta, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con el paciente que ahora sí ya tiene Alzheimer, ¿no? Que tiene un problema cognitivo mayor? Realmente en vez de mejorar la situación empeora el contexto. Okay. Porque el hecho es comprender que esta enfermedad, al haber la afectación de esa memoria de corto plazo, pues es que si ya no puedo generar una memoria a corto plazo, mucho menos voy a poder generar una memoria a largo plazo. ¿Sí? Entonces ya no, la capacidad de comprender, aprender, se va deficiente. Claro. ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que si yo presiono, porque esto pasa inclusive en la consulta. Nosotros usamos técnicas pues, de test cortos como para irnos dando una orientación para dónde apunta la balanza. Y es el típico, no, acuérdate, ¿en qué día estamos? ¿Qué fecha es? ¿Qué día es hoy? Te lo dije hace rato subiendo el elevador. Entonces, todo eso a nosotros nos ayuda muchísimo en dos partes. Una, a comprender que definitivamente no es bueno presionar. Claro. Porque no voy a conseguir una respuesta. Y eso también cuesta mucho el comprenderlo como familiar, ¿no? Cierto. El segundo es que nos ayuda a darnos cuenta que ya empieza a haber sobrecarga del cuidador. O sea, ya la persona al estar exigiendo de más a su padre, a su abuelo, a su tío, etcétera, se empieza a sobrecargar. O sea, ya está rebasado, exacto. Ya está, le empieza a molestar. Exacto, okay. ya no tenemos como una vía correcta de comunicación, o sea, una comunicación efectiva. Claro. Se pierde el objetivo y entonces al volverse ahí repetitivo, que ese es el lenguaje repetitivo que muchas veces caemos, llega un punto en el que 1, 2 veces sí ayudan, pero ya la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta vez, el familiar dice no ya. Y es donde empieza a desesperarse, le grita, lo trata mal. Y lo que va a generar es algo que empeora las cosas, que es un delirium. Un delirium que es propio de una desconexión momentánea, muy típica de la enfermedad de Alzheimer que va avanzando. Híjole. Ya estadios 5 hacia adelante, en donde hablamos de que este factor de estrés, que puede ser el estrés principal, ¿no? El hijo me está tratando mal, me está preguntando de más, ya sabe que no me acuerdo, genera mayor trastorno. Claro. Entonces, luego aparte viene la visión afectiva y todo se descontrola, ¿no? Entonces, en vez de que busque el decirle la respuesta, que hoy es 12 de octubre del 2000 cacho, empieza a hablar otras cosas que no tienen sentido, claro. Ya se para de la mesa, ya se quiere ir, se pone agitado, se pone agresivo, tira manotazos. Entonces, en vez de mejorar las cosas, en verdad las empeoramos. Sí, y de todos modos, bueno, independientemente de la enfermedad que tenga, pues obviamente el hartazgo llega también de, bueno, ya déjeme en paz, ¿no? Exacto. O sea, no me estén agrediendo y como tiene razón, ya entra la violencia, pero es un buen punto también para el cuidador, porque ese sería otro tema interesante del entorno familiar, de cómo poder sobrellevar a un caso de deterioro paulatino, que es el Alzheimer, y que obviamente en muchas personas el dolor les causa coraje, o sea, se enojan porque les duele ver a su familiar mal, ¿no? Pero no ayuda el que se desquiten con él y mucho más que lo traten mal, ¿no? O sea, creo que ahí no va. Y aunque no lo tengan, hay personas que por ser ya personas ya adultas, que no tienen la misma capacidad, la misma locomoción, no sé, lo que sea, se les descalifica y así como que dicen, ay, déjalo, que ya se duerme, déjalo que se duerma. Y se despierta, ¿y qué quieres ahora? O sea, es maltrato, realmente. De hecho, sí. ¿Verdad que sí? Sí, o sea, omisión de cuidados, es un maltrato. Sí, entonces, más adelante hablaremos de algunas posibles soluciones, porque de repente veo que se casa mucho las familias con esos problemas, ¿no? Sí. Entonces, hablaremos de esto. Bueno, entrando un poco en los que son los factores de riesgo, los signos y síntomas, doctor, me gustaría, primero los factores de riesgo, si quieres yo te lo voy diciendo y tú me lo vas a contar, pero en el caso de la edad, ¿tiene que ver? Sí, de hecho, cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de los no modificables y los que sí son modificables. Exacto. Al hablar de los no modificables, el principal es la edad.
Ok. Lo cierto es que a mayor edad, mayor riesgo, sí, pues precisamente no porque sea una enfermedad propia de la vejez, sino más bien porque es la expresión del acúmulo de esa proteína amiloide, de esa proteína tau que se va acumulando y me va generando problemas a mayor edad, ¿no? Ya, ok. Realmente es eso. Entonces, sí, una visión no modificable es la edad y es de los principales factores de riesgo, ¿no? De que riesgo. podemos ver. Y que puede ser ahí donde hay que hacer el diagnóstico diferencial, no puede ser simple y sencillamente un problema de falta de atención, de estrés o algún problema emocional que está ahí y no tanto un Alzheimer, pero sin embargo sí tiene que ver con la edad, ¿no? En ese sentido puede ser. Pero también le agregaríamos entonces su entorno, ¿no? Sí, de hecho, ahí hay algo muy interesante que es cuando ya empezamos a hablar de la epigenoma, que es como no solamente el gen, porque de hecho hablar de otros factores no modificables es la biología propia, el gen que ya traemos, ¿no? Claro. Actualmente sabemos o se identifican al menos 71 genes distintos para la evolución de Alzheimer. Caray. Entre formas típicas, formas atípicas, formas rápidas, formas lentas, ¿no? Y formas mixtas, por supuesto, pero al final, al ser un gen, una parte que yo no puedo modificar, significa que yo voy a desarrollar Alzheimer. Eso es algo interesante también. Okay. Y no siempre es así. De hecho, hay una que le llamamos resiliencia al estado biológico de la enfermedad de Alzheimer, que no por tener proteína tau, por tener proteína amiloide en mi cerebro, significa que vaya a generar síntomas. Eso es algo también muy interesante. Correcto. De hecho, usted y yo tenemos proteína tau ahí arriba. Claro. ¿sí? Tenemos amiloide ahí que puede o no generar síntomas de acuerdo a lo que sí podamos llegar a modificar, que ya son los riesgos modificables. El ser fumador, el tener el consumo de tóxicos como el alcohol, ¿sí? El tener obesidad, dislipidemia, que es afectación en los niveles de colesterol y triglicéridos, una enfermedad cardiovascular propiamente como el riesgo inflamatorio de los que tienen diabetes, ¿sí? El síndrome metabólico. Hay últimamente cuestiones que a veces mejor dicho, normalizamos, como a mayor edad vas a tener problemas auditivos. Pero ya se ha visto que el problema de la hipoacusia o esa disminución de la audición, que puede ser también multifactorial, es un factor de riesgo modificable para desarrollar Alzheimer. Ah, caray. Entendiendo que pues, es una vía de entrada de un estímulo al cerebro, ¿no? Entonces se disminuye y con el paso del tiempo modifica. Claro. Hay otro también muy interesante que es la apnea del sueño. La apnea del sueño, que más simple, ¿no? Todos los que roncan. Puede ser un problema de ronquido, mal sueño, porque pues tiene algo anatómico. O verdaderamente tiene un contexto en donde está generando apneas, o sea, dejamos de respirar por microsegundos que hace que genere una disminución de los niveles de oxígeno en el cerebro. Claro, es cuando de repente se deja de respirar y se cae y luego de repente... Viene la bocanada de aire. Exacto, así, ¿no? Que es donde ya y voltean y dicen, la esposa se despierta. Ahí está todavía. Exacto. Sí, Entonces, susto. Sí, de hecho sí. Y lo normalizamos tanto, ¿sabe? Lo normalizamos como de, pues es que mi papá roncaba, mi abuelo roncaba, es algo genético y es normal. Pues no es normal. No, entonces, y es un factor de riesgo importante para Alzheimer actualmente. Ok. Y es algo que puede ser prevenible. Pues tocaste prácticamente todo lo que yo tenía aquí, lo del sueño, y bueno, veía que inclusive los mismos factores como que hay que mejorar en cuanto a estilo de vida, es los mismos que se recomiendan para el corazón, por ejemplo, y que ayuda también para el cerebro. ¿Qué ejemplo así muy rústico, muy clásico pudiéramos hacer de lo que sucede en el cerebro con esas placas amiloides? O sea, ¿cómo lo podríamos comparar? Como digamos, un tipo de sarro que se va generando, y obviamente que va cubriendo y apagando como si fueran partecillas ahí de ese sarro que empieza a apagar aquí, a apagar allá, y se va, digamos, apagando el cerebro. O sea, sería... Fíjese que inclusive se me ocurrió una analogía muy interesante ahí con el sarro, ¿no? ¿Qué pasa con las tuberías con el paso del tiempo? Por ejemplo. El sobreuso va generando este acúmulo, ¿no? De sarro. Que entiendas en esta analogía que ese acúmulo pues viene siendo esa proteína mal plegada, que no es otra cosa más que una proteína que de hecho todos tenemos, que ahí está, pero que cuando ya no la puedo barrer, ya no la puedo eliminar, se empieza a acumular. ¿Sí? Entonces, ese es el principal mecanismo fisiopatológico que involucra la enfermedad de Alzheimer, ¿no? O sea que de cierta forma como que ese organismo deja de metabolizar esa proteína y justamente
por causas aún desconocidas, se va acumulando como Sí, placas o sea, en el sabemos cerebro. que la placa senil o el acúmulo de la proteína beta-amiloide, etcétera, es un compuesto multifactorial. ¿Sí? En claro. pocas palabras, es comprender que ese sarro que no limpio, que no movilizo, con el paso del tiempo va a generar una deficiencia para comunicar una célula con otra célula. Claro, ¿Sí? ok. Entonces, si ya no puedo comunicarme con esos axones, que son esas vías de conexión entre una célula y otra célula, no puedo tener acceso a esa memoria de Ok, corto plazo, correcto. ¿no? Que es la forma inicial de la enfermedad de Alzheimer. Sí, es como Sí. el sarro, hablando de ese ejemplo de eléctrico, es como el salitre que hay tanto aquí, por ejemplo, que de repente empieza a entrar en algún tipo de conexión o algo e inhabilita, o sea, ya no hay Exacto. energía y pues como que pues es que hay que cambiar todo porque está lleno de salitre, por decir algo, Sí, ¿no? de hecho, Okay. ahí es donde justo entra otra vez esa parte de resiliencia, ¿no? Sí. Ok, si comprendemos que todos podemos llegar a generar la enfermedad, si todos tenemos ese sarro acumulado en el cerebro, pues como lo limpio. Exacto. Sí. Vamos al corte y ahorita hablamos ya del tratamiento, ¿te parece? Ok, regresamos en un minuto, no nos tardamos nada y justamente vamos a entrar en diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.